Hoy haremos una pequeña revisión de Axis and Allies Europe, la versión de 1999, reimpresa en el 2005. Eje de Aliados Europa es la segunda encarnación en juego de mesa de la saga Axis and Allies. Después de la versión clásica de Milton Bradley, la segunda creación de su autor en cuanto a juego de mesa se refiere es Eje y Aliados Europa. Esta edición sale en 1999 y es reimpresa en el 2005. ¿Cómo identificamos cuál versión es la del 99 y cuál es la del 2005? ¿Y por qué es importante saber esto? Veamos. Al reverso de la caja es importante ver el número de serie. Esto porque la edición del 2005 que identificamos por el catálogo de publicidad de otros juegos de la casa matriz, esta versión tiene piezas faltantes. Así es, tiene piezas faltantes de fábrica. Otra forma de identificar nuestra versión es en la página número 1 del manual, en la parte inferior de la barra de detalles sobre el juego y contenidos, vemos segunda impresión. Esta segunda impresión en cuanto al manual también nos indicará algunas correcciones que ya vienen dentro de la guía de preguntas y respuestas. En este caso solo se alterarán dos reglas: la regla de esfuerzo patriótico soviético y la regla de bombardeos costeros para los asaltos anfibios que pueden hacer los destructores. Son dos pequeños cambios que luego explicaremos más adelante. Esta versión continúa con el legado del clásico, suponiéndose una evolución que adopta reglas de caza y también algunas unidades introducidas en expansiones no oficiales de las versiones del 84 y del 86. Continuando con la herencia, una tabla de combate grande, fichas de información completas y bien explicadas, un tablero de cartografía clásico que no posee ninguna numeración en las zonas marítimas, sin embargo sigue con lo implementado en la versión del 98, la versión de Eje y Aliados clásico electrónica, el juego de computadora, donde las zonas marítimas se nombran. Así es, están nombradas, como podemos ver. No están numeradas, sino que, por ejemplo, nos indica, como este que está al frente de la costa de Portugal, el mar de los Azores, y así por el estilo, sur del Atlántico, etcétera. El mapa está detallado en cuanto a nombres, también es geográficamente es correcto, es una buena aproximación histórica. Un voluminoso manual detallado, también una tabla de producción industrial y de petróleo capturado colorida, y la introducción de la famosa cuna, la cuna para colocación de piezas, cada una estampada con la escarafela aeronáutica de cada facción y con tres espacios, el primero para los billetes, tiene una mosquita, el segundo para los fichas y el tercero para dados, fábricas y antiaéreas genéricas.
Esta cuna no se volverá a ver sino hasta la continuación de su hermano, que sería Eje y Aliados Pacífico, conocido como Eje y Aliados Pacífico Clásico, y después este pequeño detalle de la cuna no se volverá a ver sino hasta la versión de Eje y Aliados y Zombies. La caja sigue con el legado de la versión clásica, una caja voluminosa de cartón grueso. Siguiendo con los componentes, las fichas contadores de tropas de 1 cambian a su color gris, al igual que los centros industriales y las antiaéreas genéricas cambian todo de blanco a gris. La ficha roja de 5 unidades se conserva. Los billetes pasan a ser de un papel más grueso y de una calidad de impresión de menor calidad. Podría ser por el tiempo del juego, que en este caso tiene 15 años, que se haya desteñido. Sin embargo, vemos que el billete original de Milton Bradley, con respecto a este billete impreso por Avalon Hill, que es una subsidiaria de Hasbro, está con menor tinta, con menor grado de oscuridad. Una forma de diferenciar estos billetes que son prácticamente copias es simplemente que el logotipo o leyenda donde nos indica impreso por Milton Bradley Company no existe en esta versión abajo de la firma. Por lo demás son copias casi idénticas. Una cosa que remarcaremos es el diámetro de las fichas contadoras. Las fichas contadoras son compatibles con Clásico. Asimismo, la versión europea de fichas es compatible con la versión del Pacífico y con el diámetro de la versión de revisado, pero no son compatibles con las versiones modernas que son de un diámetro mayor. Por ejemplo, aquí hay una ficha verde, sencillamente no cierran, no calzan, porque la ficha verde es de un diámetro de unos pocos milímetros mayor, un milímetro mayor. Sencillamente no cierran, por lo que es bueno si se tiene varias versiones de Eje Aliados, mantener las fichas clásicas y las fichas modernas separadas. En el caso de Alemania, Alemania está compuesta por sus aliados e Italia. Sin embargo, en este juego está representado totalmente y controlado por Alemania. En este caso, ni Italia, ni Bulgaria, ni Rumania, ni el Estado checo, etcétera, son independientes. En este caso, todos están representados por Alemania. Y los colores de aliados y territorios conquistados, como por ejemplo los de Francia, son del mismo color, de un color café más desteñido que el del territorio original de Alemania. En esta edición de Eje y Aliados se introduce el concepto de no construcción de centros industriales, que se suponía una regla opcional, ahora es una regla rígida de esta versión, donde ningún poder puede construir nuevos centros industriales. También los centros industriales capturados por el enemigo solo pueden producir una unidad. Así es, en este caso, por ejemplo, si Alemania captura Leningrado, Stalingrado o Arcángel, solo podrá producir en ellas una unidad. Siguiendo con el ejemplo, si por ejemplo los aliados capturan el norte de Italia, solo podrán colocar 4 unidades en esa área con ese centro industrial, mientras que Alemania, en posesión de ese territorio, puede colocar cualquier número de unidades en el norte de Italia
sin el límite de IPCs en el valor del territorio. Otra característica de este juego que aporta aleatoriedad es la regla que indica que el banco le dará a Alemania y a los aliados en conjunto 12 IPCs al inicio del juego, que se sumarán a las IPCs que poseen ya en sus respectivas tarjetas. En este caso, Alemania, que empieza con 40, recibiría 12 IPCs para gastar inmediatamente en unidades y colocarlas en cualquier parte del tablero que posea un centro industrial, o bien en cualquier parte del tablero que posea territorios controlados por ellos. Un error que algunos jugadores cometen es la restricción de esta bonificación de 12 IPCs, que indica que las unidades deben ser puestas en territorios controlados por el propietario y que además tengan una unidad como mínimo de ese bando. En este caso, por ejemplo, si Alemania quisiera gastar las 12 IPCs en unidades y colocarlas en Libia, no podría, tendría que ponerlas en Túnez o Marruecos. En el caso de las zonas marítimas, Alemania solo podría colocar estas unidades extra que se puedan comprar con 12 IPCs en zonas marítimas que controle, como por ejemplo el mar de Trirene en la costa de Sardinia, Córcega, o por ejemplo poner barcos o submarinos en el sur del Atlántico. Los aliados reciben 12 IPCs en conjunto. Esto quiere decir que se deberán distribuir entre los tres o dárselos a uno solo, independientemente de cómo sea la división de esas 12 IPCs entre los aliados, solo son 12. Y están sujetas a las mismas condiciones que las de Alemania. Los valores de las unidades aéreas son elevados, al igual que las unidades marítimas. Muchos de estos costos se heredan de la versión clásica. En este caso, las unidades nuevas introducidas en este juego de forma oficial son la artillería y el destructor. En este caso, sus valores respectivos son de 3 de defensa, 3 de ataque. La artillería tiene 2 de defensa y 2 de ataque. La habilidad especial de la artillería es que si está atacando en conjunto con infantería en pares, la infantería atacará a uno más. Eso quiere decir que él podrá atinar a 2 o menos. En este caso, los destructores tienen la habilidad especial de participar en asaltos anfibios bombardeando la costa. A diferencia de otras ediciones, los bombardeos de costa no están sujetos a la cantidad de unidades que se embarcan. Eso quiere decir que si está desembarcando, por ejemplo, una sola unidad y tenemos barcos elegibles para bombardeo naval, sean por ejemplo 3, perfectamente se puede lanzar los 3 dados. En las reglas de esta segunda edición, sin embargo, el bombardeo naval del destructor se degrada a 2 o menos. Así es, a 2 o menos. Sigue atacando y defendiendo a 3, pero en su habilidad especial es a 2 o menos.